Buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos escuchan en esta oportunidad. Que Dios les bendiga. Estamos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios sobre estos temas de tiempos. Quisiéramos comenzar este momento con una oración y queremos pedirte que puedas acompañarnos. Por favor, cierra tus ojos y ora un momento con nosotros. Padre amado, gracias Señor por darnos este tiempo y oportunidad de estar reunidos en este lugar para poder estudiar la palabra de Dios. Queremos, Señor, aprender algo más del panorama que estamos trazando de los tiempos de Dios y los tiempos del fin. Bendícenos, Señor, en esta noche. Danos gracia, dirección, palabra pueda salir de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos, Padre amado, Padre santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces este tiempo y quiero comenzar. De repente habíamos estado viendo todo este tiempo la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Estamos estudiando los eventos importantes y en cierta forma darle profundidad, algo más de profundidad para poder comprender cuál es el tiempo que tenemos, que estamos y que nos toca vivir todavía. Hasta el momento habíamos visto eventos a partir del rapto de la iglesia. Y habíamos visto cómo después en el cielo vamos a tener acontecimientos como el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, está la cena del Señor, y ahí sería fiesta en los cielos, pero también en la tierra tendremos tiempos de dolor, tiempos de aflicción. Y ahora quisiera enfocarme justamente en ese tiempo, en los tiempos que ocurrirán en la tierra después del rapto. Y nos vamos a enfocar justamente en este periodo de tiempo de 7 años de gran tribulación. Habíamos dicho que este periodo es un periodo de 7 años o lo que corresponde a la semana 70 de Daniel. 7 años de gran tribulación después del rapto, desde la perspectiva que habíamos trazado, y los eventos, digamos, que ya habíamos visto, sería la segunda venida. Al final de la gran tribulación, al final de los 7 años, habíamos visto un hecho también que lo vamos a ver también de pasada hoy, que hay una partición en esta última semana. Una partición justamente en dos. Esa es la partición. Y de algún modo, lo primero que debemos comprender es que esta división está haciendo la partición de los 7 años, por lo tanto tendría que ser de 3 años y medio. Ese sería el tiempo. Porque en Daniel dice a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, tendría que ser 3 años y medio, según la palabra en el libro de Daniel. Ahora, cuando nos referimos justamente a esta parte, se puede entender de que hay algunos acontecimientos que los vamos a rescatar, y mi intención es que a través de algunos versículos de la Biblia podamos construir nuestro mapa profético y algunos eventos en la línea del tiempo para comprender en qué parte podrían ubicarse. Y eso lo vamos a hacer juntos a través de algunos pasajes de la Biblia. Quisiera que podamos empezar con el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Si abren ustedes la Biblia en el libro de Daniel,
capítulo 9, y se van al último versículo, el 27. La Biblia dice: y por otra semana, hablando de este tiempo, confirmará el pacto con muchos. Entonces esta semana va a comenzar con un pacto. De hecho, va a hacerse un pacto. El personaje, el anticristo, el desolador, lo que le llama este pasaje, va a comenzar haciendo un pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando dice confirmará, nos da la idea de que se va a consolidar el pacto, que ya previamente, seguramente antes, ya se estaba habiendo tratativas, ya se estaba planificando, ya seguramente había ciertos contactos, pero para ese tiempo ya se consolidará este pacto con muchos, posiblemente hablando de toda la comunidad política, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí hay un hecho importante: a la mitad de la semana tendría que cesar el sacrificio y la ofrenda. Él tendría que cometer un sacrilegio, según esta palabra. Seguramente en este primer momento habrá sacrificio, habrá oración, habrá dedicación, habrá pasión por Dios, y seguramente que toda la gente tendrá un solo corazón para adorar a Dios. Y por supuesto, dentro de este pacto tendría que estar también establecido la religión, de tal manera que se impulsaría la religión, y ya a la mitad de la semana tendría que parar eso, ese auge, eso que comenzaba ya a crecer en toda la humanidad, esa sensibilidad espiritual, tendría que parar abruptamente. Es decir, es un cambio abrupto, ¿no? De repente muy radical. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, tendría que ser el desolador en esta parte. Se le llama así en el libro de Daniel, desolador, pero corresponde a esta parte, porque después de hacer cesar el sacrificio, vendrá el desolador, y también está hablando acerca del juicio de Dios para con el desolador. Todo lo que está establecido se va a derramar sobre el desolador. ¿Qué es lo que está establecido? Eso lo vamos a dejar para después, una pregunta: ¿qué es lo que está establecido según Dios para ese desolador? Bueno, ya tenemos algunos datos que nos da la idea este pasaje de la palabra de Dios. Y también vamos a hacer algo, vamos a abrir otro pasaje para poder seguir construyendo nuestro mapa, que nos van a ayudar a tener más, puntos, hechos, eventos de lo que puede significar estos dos periodos. Me gustaría ir también al libro de Daniel, capítulo 8, o más bien dicho 11, Daniel capítulo 11. Los versículos 8, dice Daniel 11, 8 al 12: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata, oro, llevarán cautivos a Egipto por años, y se manifestará contra el rey del norte. Estamos en Daniel capítulo 11, ¿bien? Y dice más abajo:
Vamos a irnos más bien al 12:1, más bien, por favor, antes. Voy a retornar después a Daniel. Daniel 12:1 dice: en aquel día se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado Israel y todos los que hayan escritos en el libro. Ahora noten ustedes que aquí está hablando del tiempo de angustia, ¿verdad? Dice que se le va a levantar Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por si acaso, Miguel es el príncipe de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente y hasta entonces. ¿De qué tiempo de angustia está hablando? Un tiempo de angustia para Israel, por supuesto, porque está hablando de Miguel, el príncipe de Israel. Y va a ser un tiempo que nunca antes se ha dado. Pero dice después, tiempo después será librado tu pueblo, es decir, Israel, todos los que se hayan escritos en el libro. Miren, sigamos construyendo. Al parecer va a haber una persecución contra el pueblo de Israel, y el periodo de tribulación o de gran tribulación o de angustia, que lo habíamos dicho hace tiempo, está hablando de todo este tiempo. Tiempo de angustia, de dolor para Israel. Entonces, dice Daniel, todo este será el tiempo de angustia, todo este tiempo será un tiempo de dolor, de tristeza para Israel. Seguro habrá una persecución, seguramente este desolador hará guerra contra los santos, como dice el libro de Apocalipsis, pero también aquí dice que al final tendrán su libertad. ¿Dónde es al final? Al final de este periodo. Entonces aquí hay antes una liberación, libertad para Israel. Es decir, que al final terminará de perseguir a Israel. ¿Por qué hecho terminará de perseguir a Israel? Seguramente porque ya para este entonces la segunda venida de Cristo se está haciendo más real, porque Cristo vendrá para liberar justamente al pueblo de Israel y a luchar contra el anticristo en la batalla del Armagedón, o lo que es el valle de Megido. Entonces ese será el lugar físico donde las naciones estarán reunidas para luchar contra el Cordero. Pero el Cordero vendrá por Israel, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Luego vamos a ver los detalles de esa batalla en otro momento, donde estemos hablando específicamente del anticristo. Pero también aquí vemos que dice todos los que se hayan escrito en el libro, es decir, que hay un número específico de gente de Israel que va a ser liberada. Y en Apocalipsis nos da una idea de un número de israelitas que van a salir de la gran tribulación y van a vencer al anticristo. Y seguramente el número es 144,000 sellados del pueblo de Israel. Aunque hay algunos exégetas que dicen que esto es un número simbólico para representar un grupo grande de judíos. En el libro de Daniel lo muestra como gente que ya está determinada, escrita en el libro, así como en nosotros el libro de la vida. Está escrito aquellos que van a salir de esa persecución, de ese tiempo de angustia. Eso dice el capítulo 12:1. Ahora veamos el versículo 2. Dice la palabra aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está refiriéndose
a la resurrección. Y aquí vamos a ver que hay una mención de 2 resurrecciones. De hecho, la primera resurrección es una resurrección para vida eterna. Y dice, muchos de los que duermen, o sea, de los que mueren en el polvo de la tierra, serán despertados, serán levantados. Y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Es decir, que en el plan de Dios hay gente que ha muerto, que va a levantarse, pero para vida eterna directamente. Y nosotros sabemos que está refiriéndose a la primera resurrección. La primera resurrección es la que pasó en el rapto. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Y entonces esa sería la primera resurrección. El rapto también se llama primera resurrección. Y aquí hay otra resurrección. Dice, otros se levantarán para vergüenza y confusión. ¿Dónde está eso? Eso está al final, después de este tiempo. Luego vamos a ver que hay una dispensación después de esta. Y después de esa dispensación todavía, que sería el final de esa dispensación, será el juicio del gran trono blanco, donde se levantarán de todas partes del mundo los muertos para ser juzgados. El mar dará sus muertos. Los muertos de los cementerios, de donde estaban ahí sepultados, se levantarán y compadecerán ante Dios. Esa es la resurrección final, la última resurrección. Y entonces tenemos que saber que esta está todavía fuera de esta dispensación. Por supuesto, hay algunas otras resurrecciones, pero que no vamos a mencionarlo todavía. Pero noten ustedes que hay 2 allí. El verso 3 dice, y los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Solamente está diciendo que aquellos que comprenden los tiempos de Dios son los que van a resplandecer. ¿Sabían ustedes que este asunto de los tiempos de Dios y los tiempos del fin es algo para comprenderlo? En la medida que se va estudiando la Biblia, entonces van a ser encendidos aquellos que van a comprender la palabra de Dios. Y estos serán enseñados, serán guiados, serán bendecidos, por lo cual es como si brillaran. Porque el conocimiento está entrando. Miren ustedes, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, este libro comienza diciendo, bienaventurados los que leen este libro. Porque hay una bienaventuranza. Aquí en el libro de Daniel lo muestra como aquellos entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento, es decir, cada día irán conociendo más y se harán más claros como el amanecer al mediodía. Y los que enseñan, dice, la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Entonces es una bendición estudiar estos temas. De hecho, ya a los que están escuchándolo y están siempre tratando de comprender estos aspectos, bienaventurados son, porque las cosas no les van a sorprender. Van a llegar a comprender que todo ya estaba en la Escritura y que todo eso se iba cumpliendo y se va cumpliendo. Entonces ellos estarán advertidos. Y eso será una más de las cosas que el Espíritu Santo va a usar para que mucha gente afirme su vida en los tiempos del fin. Comience a humillarse, comience a buscarle, comience a orar, porque el conocimiento lo tienen. Tendría que ser demasiado
malo teniendo el conocimiento y retroceder atrás. Porque los que tenemos ya el conocimiento de estas cosas, debemos afirmarnos mucho más sabiendo que el tiempo se acerca. Así que Daniel pondera a aquellos que realmente están entendiendo y a aquellos que están enseñando. Y es una bendición, esto debes compartirlo con muchos otros que están a tu alrededor. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice Daniel, cierra las palabras de este libro, porque para el tiempo de Daniel esto estaba sellado. Imagínense a Daniel escribiendo en su época, en su tiempo, en su cultura, tratando de comprender este asunto de las profecías que se le había revelado, porque a Daniel se le reveló muchas cosas de los tiempos del fin. Desde el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11, el capítulo 12, inclusive el mismo capítulo 2 de Daniel. Capítulos proféticos de los tiempos, de los imperios, de los tiempos del fin, del mismo anticristo, de la venida de Cristo. Todo estaba allí. Daniel estaba confundido. Daniel en un momento dice, tan desesperado por entender de qué se trata, haciendo tanto esfuerzo, tuvo que enfermarse. Dice que él se enfermó. Y entonces Dios le habla y le dice, Daniel, por más que te esfuerces, no lo vas a entender porque no es para tu tiempo. Tú simplemente escribe y cierra la profecía y la visión, porque esto es para el tiempo del fin. Y en los tiempos del fin hay dos características que muestra en el verso 4 y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que va a correr de aquí para allá, hablando de movilizarse, hablando de viajar, hablando de que la gente va a estar en todas partes, y como que Daniel ya estaba profetizando que el medio de transporte no siempre tendría que ser en ese tiempo los animales o ir a pie. Imagínense, ya estaba moviéndose, seguramente él estaba viendo cómo se movía la gente, dice, van de aquí para allá, de allá para acá. Era una velocidad increíble, pero no se estaba dando cuenta de que hoy ya contamos con otros medios. Tenemos medios de transporte avanzado. Hoy tenemos movilidades, tenemos aviones, hay helicópteros. No solamente la persona puede estar transportándose de un lado al otro a través de la tecnología, de forma semipresencial. Podíamos estar en diferentes partes del mundo, en simultáneo, en el acto. Así como esta transmisión, por ejemplo, está llegando a muchas partes de donde están sintonizando. Imagínense, estamos en un solo espíritu, pero estamos en una distancia. De todas maneras, la información, la comunicación corre. Podía estarse refiriendo a todo esto. Y es tremendo porque eso está pasando en la realidad de hoy. ¿Sabe por qué esta enfermedad del COVID impactó mucho al mundo? Solo tiene una explicación. Es el flujo de la gente. ¿Por qué se ha contaminado tan rápido en todo el mundo? ¿Por qué de repente no hay solamente algunos países que tienen ese problema? Es porque esto nos está mostrando. Miren, en Bolivia, en otros países, en el mundo, Europa, América del Norte, América del Sur. Miren ustedes cómo la gente, no se dan cuenta muchos, pero están entrando y saliendo de la terminal del aeropuerto constantemente. Bolivia mismo tuvo un contagiado, solo uno, que vino de otro lado a Bolivia. De ese uno ahora hay más de 1000. Y uno puede decir, ¿qué pasa? Es que la gente va, camina, se mueve. Y entonces eso podía responder
realmente a este tipo de contribución a la enfermedad. Dice que la ciencia se aumentará. La palabra ciencia es conocimiento. Y la palabra conocimiento tiene que ver con invenciones, con cosas maravillosas. Miren ustedes, el conocimiento está corriendo a una velocidad increíble, cosa que de aquí a unos 10, 15, 20 años era todavía menor la velocidad de conocimiento. Es como decir, usted se compra hoy un celular, por ejemplo, que es el último, mañana está saliendo otro, y luego pasado otro, con más tecnología, más capacidad, ¿no? Y de repente queda lo demás obsoleto. Eso está pasando con la información. Estamos tan adelantados que ya estamos empezando a hablar de lo que se llama inteligencia artificial como una medida de, digamos, de respuesta a las necesidades de los seres humanos. Es decir, es como copiar al ser humano. Nunca serán como nosotros, por supuesto, pero todas las capacidades que ellos tendrán será tanto como nosotros, porque nos conocerán tal cual somos, porque hay rasgos de nuestra vida, de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, emociones, formas de hablar, que nos denuncian tal cual somos. Por eso hay máquinas que pueden determinar si mienten o no. Todo eso es parte de la ciencia. Está corriendo a una velocidad increíble. Áreas como la robótica, la comunicación, la electrónica, la microbiología, todas esas áreas están siendo persistentes, están siendo competitivas. Mire, Daniel diciendo, en los tiempos del fin, la ciencia se aumentará, dice. Qué tremendo. Y eso va a pasar en los tiempos del fin. Quiere decir que eso estaría ya antes del rapto y después del rapto. Es más, después del rapto, muy posiblemente el anticristo, el hombre de pecado, el que quiera gobernar mundialmente, haga uso de la tecnología, haga uso de la inteligencia artificial, que seguro podría estar avanzada. Hará uso de la tecnología de comunicación para poder de algún modo llegar a todo el mundo. Y cuando el apóstol Juan en Apocalipsis dice que el anticristo en el capítulo 13 se hará una imagen donde todos los pueblos la verán, en el tiempo de Juan seguro estaba pensando en el contexto de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se hizo una estatua grande y todos los que veían, y era tan grande que tenían que postrarse. Y estamos hablando de una imagen hecha de oro y gigante, como para honrar al rey. Pero en este caso creo que no va a ser una imagen así, dado que en el mundo entero, por más grande que sea, no la podríamos ver. Pero ahora nosotros podemos entender a través de la tecnología que se está haciendo mención de una imagen virtual, en el cual de manera simultánea en todo el mundo podamos tener esa percepción y podamos vernos. Imagínense, la tecnología pueda llegar a ese, digamos, clímax. Hoy mismo estamos usando la tecnología para llegar a sus vidas a través de esta red social, que por supuesto se va a mejorar seguramente. En los próximos meses estaríamos, de repente, van a ver ustedes que Facebook va a sacar una manera de cómo hacer mejor la relación virtual, seguro. Y seguro que va a haber otros competidores que van a tener programas de interacción virtual, seguro. ¿Se da cuenta? El conocimiento está tremendo. Así que es posible hoy entender Apocalipsis. Otro aspecto importante, vamos a Apocalipsis 13, sigamos construyendo nuestro mapa profético. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, si lo puede encontrar, los versículos 1. ¿Qué dice? Dice, me paré sobre la arena del mar
Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren ustedes la palabra subir, es un personaje aquí, es un personaje que está subiendo. Pero ¿dónde ubicamos este personaje? Bueno, dice que este es un personaje que va a aparecer. Dice, me paré sobre la nieve del mar y vi subir del mar. El mar siempre ha representado la muchedumbre de los pueblos. Dentro de la muchedumbre de los pueblos vi subir, dice, una bestia, un personaje que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Sobre su cabeza un nombre blasfemo, dice. Y sigue leyendo, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, miren, y el dragón le dio su poder, eso hay que subrayar, y su trono, y grande autoridad, él le dio. Enseguida vamos a ver eso. Vi una de sus heridas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Miren ustedes dónde ubicamos en nuestro mapa a esta bestia. ¿En qué parte está subiendo? ¿En qué parte sufre la herida mortal? ¿En qué parte de la semana 70 o nuestros 7 años de gran tribulación, en qué parte la gente se va a maravillar e ir en pos de la bestia? Y el 4 dice, y adoraron al gran dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿En qué parte lo ubicamos? Tendríamos que buscar una medida de tiempo en el pasaje. A ver, veamos el versículo 5. Y también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Ahí tenemos un dato: 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Entonces, ¿en cuál debe estar? ¿En los primeros 3 años y medio o en los segundos 3 años y medio? ¿Dónde podía estar esta bestia para ser adorada? ¿En cuál de los 3 años y medio o 42 meses? Miren ustedes, vamos a ver dónde lo ubicamos. Vamos a poner los datos. Dice el verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló la tierra. O sea que este personaje tiene que sufrir una muerte, una herida mortal. Y esta herida mortal, por supuesto, tiene que ser ¿cómo? Miren, vamos a ver más abajito. ¿Cómo tiene que ser su herida mortal? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice... El 12 dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que habla una segunda bestia también que sube y que va a apoyar a la adoración de esta primera bestia, ¿verdad? Cuya herida mortal fue sanada. Otra vez, fue sanada. ¿En qué momento sufre la herida mortal? El verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida, la herida de espada, y vivió. Entonces, ¿con qué arma se le va a hacer una herida? ¿Con qué arma? Es una arma blanca al parecer, ¿verdad? Y ahora noten ustedes de que tendríamos que, por lógica y por las profecías de Daniel, ponerla en la segunda fase, en el segundo periodo. No podría ser en este, porque aquí tiene que firmar un pacto, tiene que acá mostrarse bueno con todos,
Tiene que hacer buena relación, hacerse conocer. Entonces no podría directamente irse a hacer adorar, ¿no? Tendría que entonces la bestia estar en este sector, en esta parte. Y tendríamos que decir que Daniel le llama el desolador y Apocalipsis le llama la bestia. Y entonces, ¿en qué momento su herida mortal? O sea, primero sufre la herida mortal y luego es sanada. ¿En qué momento? Tendría que ser, ¿verdad? Acá. Y voy a poner algo. Aquí tendría que subir la bestia. O sea que esta es una bestia. Si la ubicamos aquí, tendría que subir aquí. Dice, y vi subir de la muchedumbre, de la multitud del mar, una bestia. ¿Verdad? Ahí tendría que subir. Si las estamos ubicando allá. Y luego tendría que aquí sufrir una herida mortal. Y aquí tendría que ser sanado. Tendría que pasar así las cosas, ¿verdad? Daniel dice que en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces podemos entender que en la mitad, entonces en calidad de bestia, tendría que irse en contra de Israel, porque en esta parte Israel tendría que sufrir persecución. No estamos hablando entonces de esta parte. Acá tendrían que sufrir persecución y al final tendría que liberarse 144,000. Acá tendría que la bestia, pero la bestia tendría que ser transformada. Es decir, acá entonces no es la bestia. ¿Qué es aquí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2. En todo caso, miren ustedes, es lógico entender de que comenzará siendo un hombre con altos niveles de ambición, pero que algo tendría que pasar aquí, y lo que pasa en este punto es clave. Es clave lo que pasa en este punto y es importante que lo podamos comprender. Ahora vamos a ir un poquito a ese punto y a un detalle. Miren ustedes, vámonos al libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vemos los versos 2. Ezequiel capítulo 28 versos 2 al 10. Dice el verso 2: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo. Ahora el verso 7 dice, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. En el verso 7 está hablando de un atentado, un ataque entre aquellas naciones fuertes.
De hecho, cuando el anticristo sube o sube la bestia, dice que es una bestia que tiene cabezas y cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Luego el libro de Apocalipsis dice que los cuernos son, en este caso, reyes, ¿verdad? Y dentro de esos reyes se va a encargar de que dentro de esos 10 reinos el anticristo tendría que derribar, óiganlo bien, tendría que derribar algunos para poder salir adelante. Miren, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 13, perdón, Apocalipsis 13. Vean ustedes aquí. Primero leamos el 7 y el 8. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, ¿no? Y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a saltar, por favor. Leamos el versículo 1 más bien. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, miren, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta representación de los cuernos, esta representación de las cabezas, normalmente representa gobiernos, representa autoridad, representa reino. Y entre todo eso, prácticamente el anticristo, vamos a ir viendo en la biografía del anticristo cuando nos toque, vamos a ir viendo cómo esa actitud de él hace que derribe a algunos y se imponga sobre otros, pero va a tener una relación con 3 reyes prácticamente, de los cuales seguramente van a tener conflictos, porque el libro de Daniel dice que ese rey extranjero vendrá y atentará, dice, contra su hermosura. Pero el libro de Daniel dice que será herido y será, digamos, casi muerto. Prácticamente será una herida mortal. Prácticamente es digamos, un atentado donde ya no hay vida, ya no hay esperanza. Seguramente lo darán por perdido, él estará muerto ya. Pero o pasará que en ese mismo momento, pasado algunos días, se levante otra vez, porque esa herida mortal fue sanada. Entonces hacemos esta relación entre los 2 pasajes para entender de que es ahí donde esta bestia subiría y tendría que entrar en el cuerpo de este hombre de pecado, de este hijo de perdición. Tendría que entrar, porque dice el versículo 2 ahora sí: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y noten ustedes, el dragón le dio su poder. Ahora la pregunta es: ¿en qué momento le dio su poder? Su trono y su gran autoridad. Al parecer, ya en calidad de la bestia, será un hombre endemoniado que lo que hará era cesar el sacrificio, cesar la ofrenda y perseguir al pueblo de Israel a partir de este punto de los 3 años y medio. Tendría que conectarse de esa manera estos pasajes bíblicos. Ahora, en el libro de Ezequiel capítulo 28, una vez más leamos, por favor. Ezequiel capítulo 28. Si lee conmigo adelante los versículos 8, dice: y al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, y hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador.
Noten ustedes la conspiración que van a hacer contra él. Y dice, el 10 de muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, nuevamente, porque yo he hablado, dice el Señor. Ahí está. Entonces en el libro de Ezequiel como que están profetizando también la manera en cómo va este hombre a ser herido y de qué manera, al parecer, digamos, dice descendió. Cuando dice aquí la palabra descendió a las partes más profundas, miren ustedes, y al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Parecería que su alma se pierde, hermanos. Parecería que su alma se condena. Parecería que ahí es donde ya pierde totalmente toda oportunidad de salvación. Y parecería que fuera el momento en el que Apocalipsis 13 se cumple para que comience él a venir como un personaje totalmente diferente, más radical, más malo. Ya el dragón, el demonio, le dará su poder, le dará su fuerza, ya será totalmente diferente. Todos creerán que es el mismo, pero en realidad es un ser diferente. Y en ese sentido, él en esta parte tendría que entrar lo que es la adoración, entonces, ¿verdad? Aquí estaría la adoración. Pero es la adoración al anticristo. Entonces, para que esta adoración se cumpla, tendría que venir otro personaje. Y dice, vi subir otra bestia, dice Apocalipsis 13, que tiene que ver con la adoración. Muy probablemente alguien que pueda representar a todas las religiones del mundo y que pueda desviar la religión del verdadero Dios al falso Dios. Y ese Dios falso tendría que ser el anticristo, pero en realidad ya es la bestia. El demonio estaría siendo adorado en ese tiempo. La gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque lo verán invencible, lo verán, digamos, como el todopoderoso. Y esta segunda bestia, que está con el propósito de hacer adorar a la primera, tendría que hacer uso de milagros y señales, porque dice Apocalipsis, y vendrá con señales y milagros. Y segundo, tendría que fomentar la adoración por medio de la imagen, porque él es el que hace la imagen para que se adore a la primera bestia, que sería el anticristo. La imagen podría ser una imagen virtual. Las señales podrían ser algo sobrenatural que haga en favor de la gente para ser creíble. Y entonces todo estará organizado, todo estará cocinado como una manera de completarse, ¿verdad? Todo el plan del mismo demonio. Ahora es importante entender que en estos pasajes, por ejemplo, si nos vamos por favor al libro de 2 Tesalonicenses 2. Ya vamos a ir acabando esta parte. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vea conmigo los versículos 3. Aquí hay otros aspectos sobre eventos. No estoy tocando todavía mucho la biografía del anticristo, lo vamos a hacer después. Simplemente quiero construir un mapa de acuerdo a los pasajes de la Biblia para saber cómo ubicamos los tiempos, cómo ubicamos los eventos de acuerdo a la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, vea conmigo los versículos 3 primeramente. Dice, nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Ahora noten ustedes, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿En qué parte de nuestro mapa estaría manifestándose el hombre de pecado y el hijo de perdición?
en esta primera. Por eso el Señor acá nos habla y dice: Jesucristo no va a venir antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, el hombre de pecado todavía no está ni en acción. Todavía la apostasía se está dando en esta parte, antes del rapto. Por eso el verso 1 dice: hermanos, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os hacemos saber que no se muevan de su modo de pensar. Y ahí Pablo les exhorta. Y luego dice que antes de que se manifieste prácticamente todo este tiempo, tendría que venir la apostasía. Recuerde que la apostasía es maltratar la fe. La iglesia se desvía. Yo le dije que acá ya no está la iglesia, ya no necesita desviarse. Los que se quedaron de la iglesia se quedaron a pasar todo este tiempo. Y los que se quedaron tendrán que someterse a todas las estipulaciones del anticristo, o tendrían que huir prácticamente a los montes, tendrían que escapar de todos, porque va a ser un control total. A partir de este punto en adelante, el control será total y absoluto. En este tiempo será parcial, será una opción, será un programa, será una forma, todas las cosas que van a venir, ¿no? Entonces hasta sería tal vez opcional, pero se va a ir agudizando hasta llegar a este punto. Entonces dice que acá se va a manifestar. Esta palabra manifestar del hombre de pecado tiene que ver también con el ministerio de la iniquidad. Por eso habla más allá en Tesalonicenses: el misterio de la iniquidad ya está puesta en acción, dice, ¿no? Entonces la palabra manifestar, recuerden, la palabra en el griego es manifestar, pero a punto de descubrir. Y el ministerio de iniquidad que está queriendo entrar y avasallar. De paso, la iglesia está apostatando. De repente llega el rapto de la iglesia, entonces aparece el hombre de pecado haciendo el pacto con muchos, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 4: este hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, dice. ¿En qué momento entonces este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿verdad?, va en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Mire, el apóstol Pablo está también coincidiendo con todo esto. Tendría que ser, de acuerdo a Daniel y a Juan en Apocalipsis, en este punto. De hijo de pecado tendría que llegar al punto para poder hacerse adorar como Dios, como aquí lo habíamos dicho, ¿no? Y eso dice, se va a levantar en contra de lo que se llama Dios. Está ya entrando, ya pasó los 3 años y medio y se está haciendo adorar como Dios. Va a rechazar todo objeto de culto y se va a sentar en el templo como Dios. En otras palabras, para este punto ya tendría que tener la construcción del tercer templo judío. O sea, ya debería estar para aquí construido el templo. Yo no sé si parte del pacto con Israel, porque dice con muchos, va a ser la construcción del templo. Muy posiblemente el anticristo, para congraciarse con la comunidad judía, les haga el templo. Y un templo se hace en menos de un año. Y ellos tendrán su templo para adorar a Dios, ofrecerán sus sacrificios, como en el Antiguo Testamento. Ellos elevarán ofrendas, ellos establecerán, yo no sé, tal vez el tabernáculo, establecerán los ritos, las ceremonias, y el anticristo los fomentará. Pero la Biblia dice que llegará en punto donde hará cesar todo esto. Él mismo entrará al templo, pondrá su silla, se sentará como Dios, haciéndose adorar como Dios. Hay otras interpretaciones que dicen que es allí donde va a ser el centro de la adoración a través de la imagen virtual. Como adorándole, ¿verdad?,
en dirección al templo, pero ya no es al Dios verdadero, ya es al anticristo. Y dice el verso 5, ¿no os acordáis de que yo todavía decía esto cuando estaba con vosotros? Dice, ¿no? Y nos saltamos al 8, dice, y este hombre entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren, este inicuo, que también ya es otro nombre que se le da, el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces aquí estaría el juicio. Miren, convalida con el juicio contra la bestia, contra el inicuo. En este caso es inicuo. Y dice que el juicio será, digamos, en la venida de Cristo. Entonces sería el juicio acá, con, digamos, la espada de su boca. Así será el juicio. Y dice en el verso 9, y lo declara también Pablo cuando dice, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, está viniendo por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nuevamente lo dice. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, este inicuo está viniendo por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tendría que ser en este lado. Miren ustedes que en esta segunda etapa se está moviendo más lo que es el diablo, Satanás, el anticristo, lo que se llama la segunda bestia, el falso profeta, ¿verdad? Ahí está la adoración. Ahí va a estar su herida mortal, ahí va a ser sanada, las cosas van a cambiar. Mire, todo prácticamente en este lado se está moviendo. Ahora, hermanos, para terminar, ¿qué pasa en la primera etapa? ¿No? Parecería que no hay muchas cosas, ¿no?, en la primera etapa que nos puedan, digamos, servir, pero ¿qué pasa con esta primera etapa? Tenemos que entender de que en esta primera etapa será un tiempo en que el anticristo lo que haga será asentar su poder. Él tendría que mostrar, digamos, resultados para que pueda impactar al mundo. Tendría que tener un tiempo de preparación, ¿no? Este es el tiempo de preparación. Tendría que este hombre traer solución, ¿no? ¿Solución a qué? Solución a los problemas que podían ser en ese tiempo sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas de salud. Tendría que haber para entonces, ¿verdad? Ya más o menos por el rapto, tendría que haber aquí necesidad. Tendría que haber. La economía tendría que estar por los suelos. Los conflictos sociales tendrían que estar constantes y permanentes. Las sediciones, las acatastasias de Lucas 24, que tiene que ver con, digamos, actitudes en contra del gobierno. La gente se levanta en contra del gobierno. Sedición, dice también. Tendría que haber para ese momento problemas políticos de los gobiernos, de la ONU, de las Naciones Unidas. Tendría que haber conflictos. Tendrían que estarse levantando ya 10 naciones. Estoy hablando en este tiempo antes del rapto. Ya tendrían que escucharse voces. Tendría que haber problemas, digamos, con la salud, como hoy, por ejemplo, tenemos un gran problema con la salud. Pero ¿cómo se soluciona este problema? Miren, inclusive ya está habiendo esas voces, no sé si alguna vez ha debido ver de pasado por las noticias, de que se está queriendo, digamos, implementar una vacuna que te pueda certificar. Miren ustedes, esa vacuna tendría que librarte de todas las enfermedades
Y uno podría decir, ¿cómo puede haber una vacuna que te libre de todas las enfermedades? Tendría que ser eso parte de esas señales y prodigios, porque no se puede entender cómo una vacuna te puede formar tanto anticuerpo que tú puedas tener las suficientes defensas para que nada te pueda hacer daño. Tendría que ser muy increíble. Pero todo esto como que se está escuchando. Y que es necesario porque la gente tiene que ir de un país a otro país y necesita mostrar su señal, que sería su tatuaje en la mano que identifique que esta persona está sana o no está sana. Entonces el control se hace más fuerte a través de la salud. Imagínense, la salud es un área donde podrían controlarnos. Hay diferentes maneras de controlar a la humanidad. Pero todo esto se va alineando al plan, a un plan maquiavélico, un plan del enemigo, del diablo. O sea que aquí tendría que haber una necesidad. En medio de esa necesidad la iglesia tendría que ser raptada. Muy posiblemente la necesidad sea la prueba para el creyente. Porque la gente creyente va a afirmar sus convicciones, en eso puede levantarse en el rapto. O va a haber gente que va a deponer sus convicciones, va a traicionar sus convicciones, se va a vender a la vanidad, al mundo o a todo lo que está viniendo. Entonces tendría que diferenciarse. Tendría que en este marco entrar el rapto y empezar ya con este hombre que diga: yo pongo la solución. A la salud, esta es la solución. A la economía, esta es la solución. A la sociedad, esta es la solución. Y a la política, esta es la solución. ¡Wow! Todo el mundo dice: ¡qué excelente! ¡Qué inteligente! Y va a tener 3 años y medio como para poder afirmar. Y cuando dice aquí pactos, son alianzas. Son charlas. Será, pues, vamos a ver después cuando nos toque hablar de la biografía del anticristo, qué jerga va a tener, qué poder de convencimiento realmente va a ser impresionante. Uno va a quedar impactado al hablar. Dice que es más sabio que Daniel. Realmente debe ser un tipo muy impresionante. Tendría que ser, para que lo puedan aceptar en todas partes. Va a ganar influencias, y las influencias son el todo. Se dice que hay un grupo, una élite mundial de gente que maneja el mundo. Va a tener mucha influencia, la gente va a quedar impactada. Miren ustedes, ¿qué va a pasar en este tiempo? Ezequiel 28, 6 y 7 tal vez nos dice también algo, para ir terminando. Ezequiel capítulo 28, versículos 6 y 7 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El verso 6 dice: por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios. Muy posiblemente este hombre llegue justamente a este punto para ser un gran líder y gobernante mundial por medio de un pacto satánico. Tendría que hacer un pacto satánico, pero será engañado. Miren ustedes en Lucas capítulo 4, versículo 5. Ustedes van a ver aquí, Lucas capítulo 4, versículo 5 y 6 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El diablo le lleva a Jesús a un monte y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y luego le dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús rechaza este ofrecimiento. Miren que el diablo no es al final en realidad tan osado como para decirle a Jesucristo: te doy todos los reinos del mundo porque a mí me ha sido entregado. O sea, no es porque en realidad es verdad. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno.
2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha enceguecido a la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En otras palabras, el diablo, el dueño de este mundo, el diablo está reinando, el diablo está suelto. Y si alguno me pregunta, ¿y dónde está el Señor? El Señor está en su trono bien sentado. Pero el Señor está respetando el tiempo porque Dios se lo ofreció a Adán y le dijo, enseñoréate, multiplica, fructifica la tierra, y se lo dio para que Él gobernara, la sojuzgara. Él la perdió y ahora el mundo entero está bajo el maligno. Él tiene las llaves de la gente y Él puede decirle a Dios, si pecan me pertenecen. Hay un acta y es verdad. El mundo entero está condenado, está perdido. Tendría que salir de eso aceptando a Jesús en su corazón. La gente, la humanidad rechaza el ofrecimiento del diablo, acepta a Jesús como Señor y Salvador y se abre las ventanas de los cielos, derrama Dios bendición sobre personas y entonces las guarda, las cuida y en su momento se las va a llevar. Pero el diablo ya y el misterio de la iniquidad va a ser de las suyas en todo este tiempo, cuando después del rapto, hablando. Este hombre parece que aceptará. El diablo se le presentará y le dirá, te voy a dar los reinos del mundo, a mí me ha sido entregado, solo tienes que postrarme y adorarme. Seguramente él se postrará y le adorará, pero será engañado, porque a la mitad tomarán su alma y el demonio se entrará. Será engañado. Apocalipsis 19:20, miren ustedes, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habiendo adorado a su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Estos tendrán su fin. El falso profeta y el anticristo, llegará el día en su segunda venida cuando el Señor los agarrará y los llevará al fuego eterno por la eternidad. Estarán allí. No tendrán lo que el diablo les había prometido. Y es que es así, el diablo siempre promete cosas y al final te lo roba y te lo quita. Porque el diablo da, pero también pide. El diablo hará su obra en ese tiempo. Por eso es importante que nosotros comprendamos que en este tiempo, ¿verdad?, va a haber una influencia sobre el mundo entero hasta que de repente haya este punto de transformación. Y espero que mucha gente llegue a entender lo que va a pasar futuramente después del rapto. Y ruego más que muchas personas no se queden en el rapto. Va a ser duro, va a ser difícil la vida en la tierra, muy difícil. Vamos a terminar allí este panorama de algunos hechos y eventos dentro de este tiempo. Quisiera terminar este tiempo de meditación orando al Señor y esperando que el Señor te hable a tu corazón para que puedas llegar a entender que hay un Dios poderoso que te ama, que ha diseñado un plan de salvación y que Él, antes de que todo esto acontezca, que todo está en la mente del enemigo, Él ha prometido sacar a su pueblo, Él ha prometido levantar a su iglesia y Él está esperando el momento cuando lo va a hacer. Nosotros estamos entrando en ese tiempo. No vaya a ser que cualquier momento venga el Señor y todo esto acontezca. Espero que puedas reflexionar en tu vida espiritual y no te descuides. Busca la presencia de Cristo. Vamos a orar un momento. Que Dios te bendiga mucho en este día. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por la palabra de Dios que hemos podido leer, hemos podido entender. Gracias, Señor, por la palabra que nos está mostrando, Dios mío, eventos que muy posiblemente, Señor, se puedan dar dentro de, Señor, la historia. Nos falta poco. Dios maravilloso, ya no falta mucho para que esta semana pueda correr y nuevamente el reloj de Dios se detone. Señor Dios maravilloso, cualquier momento, Señor amado, puede llegar
ese tiempo glorioso del arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento, Señor, puede estar ya, Señor, en algún momento, Dios de la gloria. Mientras tanto, estamos atentos a las señales, señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el sol, señales en las estrellas. Dios del cielo, estamos pensando, Señor, en todas las cosas que están viniendo de repente como si nada pasase. Y la gente lo ve como coincidencia, pero sin embargo, son señales que están viniendo, como los dolores a una mujer encinta. Están comenzando pequeñas, van a crecer y se van a intensificar. Señor, la iglesia que esté, Dios mío, atenta a lo que va a venir. La iglesia que esté, Señor, atenta, Dios maravilloso, porque el tiempo se acerca. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que puedas obrar en las vidas que están escuchando esta palabra, puedas tocar sus corazones, puedas mostrarles, Señor amado, Dios del cielo, que la palabra de Dios tiene mucha razón, que ya estaba establecido el futuro, ya está establecido, Señor, cómo se hará y cómo se dará. Señor, nuestra confianza está en ti y en tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas y las vidas que están en casa. Dios maravilloso, bendícelas en gran manera y sigan adelante estudiando la Biblia a través de este tiempo, Señor amado, todos los días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, Padre Santo, y amén, Jesucristo. Hermanos queridos, que Dios te bendiga mucho. Ha sido un placer estar contigo este tiempo. Espero que hayamos comprendido en algo lo que significa estos eventos del porvenir. Que Dios te bendiga mucho. Estaremos mañana otra vez con otra parte. Paz del Señor.